Hola estudiantes del séptimo A, del séptimo B, del séptimo C. Esta cápsula tiene como objetivo resumir, ser una síntesis de la unidad que hemos tratado relacionada con el suelo. Por lo que el objetivo es recordar componentes, horizontes, los tipos y la erosión del suelo. ¿Qué hemos visto a lo largo de esta unidad? Los componentes del suelo, los horizontes del suelo, los tipos de suelo que existen y por último la erosión. Vamos con el primer tema, los componentes del suelo. Al observar esta imagen, ¿qué componentes podrías rescatar o mencionar que posee el suelo? Lo vamos a mencionar posteriormente también. En la imagen anterior podemos reconocer como componentes del suelo los organismos vivos, por ejemplo, las lombrices que aparecían ahí, los árboles, los hongos. Te muestro esta imagen para señalar que estos componentes también forman parte del suelo, los organismos muertos. En la imagen anterior no era evidente, por eso aquí muestro esta imagen para señalar que el suelo posee unos espacios vacíos, unos huecos conocidos como poros. Es en estos poros en que nosotros vamos a encontrar otros dos componentes del suelo que son el aire y el agua. Estos van a ir por estos espacios que estoy marcando con el puntero láser. Otros componentes del suelo que aparecía en la imagen también, las rocas. Las rocas también son un componente del suelo y junto a ello los minerales. Vamos con el segundo tema relacionado con los horizontes del suelo. Los horizontes del suelo son estratos o capas que forman al suelo. Teóricamente existen 5 horizontes o 5 capas. Digo teóricamente porque en no todos los suelos voy a encontrar 5 capas o 5 horizontes. En algunos puedes encontrar 2, en otros encontrarás 3, en otros encontrarás 4, etcétera. Partiendo desde lo más superficial hacia lo más profundo con respecto al suelo, identificamos como horizontes el horizonte 0, horizonte O, que se caracteriza por ser la zona más superficial del suelo, que es donde se va a desarrollar gran parte de la existencia de los seres vivos y de los seres inertes también. El horizonte A, vamos aquí, es rico en humus. El humo es un material muy oscuro y que retiene nutrientes y agua. ¿Cómo se produce este humus? A partir de la descomposición de restos de los organismos muertos. Si observaste la imagen, aparecía un choclo con una coloración blanca. Esa imagen, esa escena, mejor dicho, mostraba la descomposición de ese choclo. Y a partir de eso vamos a generar el humus. El tercer horizonte, el horizonte B, posee muy poquito de humus, muy poquito, por eso su coloración es más clara. El horizonte C, lo único que encontraremos serán restos de rocas. Y aquí viene un horizonte clave en lo que es el suelo, el horizonte D o el horizonte R. Este horizonte corresponde a la presencia de la roca madre. ¿Qué es la roca madre? Va a ser la roca que va a originar al suelo. Y este proceso de formación es muy largo en el tiempo, no dura, no se produce en 5 o 10 años, puede ser incluso en miles de años.
Vamos con el tercer tema relacionado a los tipos de suelo. Cada tipo de suelo dependerá de la porción de arena, de limo o de arcilla que posea. Mientras un suelo posea más arena que limo o arcilla, vamos a hablar que es un suelo arenoso. Algunas características de este suelo es que posee una alta porosidad, o sea, hartos poros, hartos espacios, hartos huecos, por lo que el agua y los nutrientes pasarán fácilmente, muy fácilmente pasarán, pero difícilmente serán retenidos por este tipo de suelos. Si un suelo posee más limo que arena o arcilla, hablo de un suelo limoso. Este tipo de suelo posee una porosidad media, por lo que el agua y los nutrientes pasarán ni fácil ni difícilmente. Entonces la retención va a existir en este tipo de suelos. El suelo arcilloso corresponde al tipo de suelo en que existe en mayor proporción la arcilla por sobre la arena y el limo. Este tipo de suelo posee una baja porosidad, o sea, los espacios que hay son muy pocos o son muy pequeños, por lo que el agua y los nutrientes pasarán difícilmente por estos espacios. Por lo que nos lleva a decir que la retención va a ser bastante alta. Estos suelos van a poder contener, van a poder almacenar agua y nutrientes. Y aquí en estas imágenes vamos a representar cada tipo de suelo visto. En esta primera imagen tenemos el suelo de tipo arenoso. En la segunda imagen, con una coloración más oscura que la anterior, tenemos el suelo limoso. Y en esta tercera imagen tenemos el suelo arcilloso. Y el último tema tiene relación con la erosión del suelo. La erosión va a ser el desgaste que va a tener el suelo y que puede ser provocado de forma natural o bien por el hombre. En la erosión de tipo natural vamos a reconocer tres subtipos. La primera es la fluvial y es ocasionada por el agua, sean ríos, mares, el océano, los arroyos. Ellos van a ir desgastando el suelo. El segundo subtipo corresponde a la eólica y aquí el que desgastará el suelo es el viento, como aparece en esta imagen. Por último tenemos la subtipo glacial, en que la nieve o los hielos van a ir desgastando, erosionando estos suelos. La erosión antrópica, que es causada por el hombre, es a partir de tres acciones principalmente. La primera tiene que ver con la deforestación o la tala de bosques. Cuando esto ocurre, el suelo pierde una cubierta que tiene, entonces se queda desprotegido. Lo mismo pasa a través de esta actividad conocida como el sobrepastoreo. Las especies domésticas, los animales domésticos se mantienen en una misma zona pastando o bien pisando. Entonces, esa zona de ese suelo no alcanza a recuperarse. Y por último tenemos los incendios forestales, que ya es una situación más conocida. También va a ir desgastando a los suelos. Te dejo estos mapas conceptuales a modo de resumen de los conceptos tratados. Entonces tenemos como los componentes del suelo, organismos vivos y muertos, el aire con el agua y las rocas con los minerales. Y de los horizontes tenemos estos 5 horizontes: horizonte 0, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C y el horizonte D. De los tipos de suelo tenemos estos tres: arenoso, limoso y arcilloso. Y por último tenemos la erosión, que puede ser de forma natural. Dentro de esta reconocemos la fluvial, la eólica
y la glacial, y dentro de la erosión antrópica reconocemos la deforestación, el sobrepastoreo y los incendios forestales.